El frío aire de diciembre sacudía las ventanas de los rascacielos más altos de Guadalajara, mientras Ricardo Mendoza Villarreal, uno de los hombres más ricos de México, revisaba por tercera vez los documentos financieros que determinaban el futuro de cientos de empleados antes de la fiesta de la navegación de 1900. En su sexto y segundo año, el magnate inmobiliario había construido un imperio valorado en más de 2 millones de pesos, pero era finales de marzo, y algo en su pecho le oprimía con más fuerza de lo habitual. Los médicos habían anunciado su condición cardíaca hacía 6 meses. El estrés constante, las noches de insomnio y décadas de descuido en sus competencias le habían pasado factura. Su corazón, literal y figurativamente, se estaba agotando. Desde los amplios ventanales de su oficina en el cuarto o quinto piso, Ricardo observaba la metrópolis tapatía extenderse hasta el horizonte. Las luces empezaban a iluminarse en los barrios periféricos, esos lugares conocidos solo por las estadísticas de pobreza que aparecían en los informes gubernamentales que revisaban para identificar oportunidades de inversión. Nunca pisó estas comunidades, nunca habló con la gente que vivía en esas casas de concreto gris y tecnologías avanzadas que se perdían en la distancia. Nadie se suscribe al canal ni deja comentarios sobre la ciudad o el país desde donde lo ven. Sus mensajes nos motivan a seguir compartiendo estas historias conmovedoras. La decisión estaba tomada. Cerraría 3 de sus proyectos de vivienda menos rentables y despediría a algunos trabajadores antes de Año Nuevo. Según sus asesores financieros, era la medida más inteligente para optimizar recursos y mantener las máximas ganancias que esperan los accionistas. Ricardo aprendió a tomar este tipo de decisiones sin dudar. Era parte del costo de hacer negocios en un mundo competitivo. Pero era demasiado tarde. Algo era diferente. Quizás fueron las palabras de su cardiólogo las que resonaron en su mente. Su tiempo es limitado, señor Mendoza. Debe considerar qué tipo de legado quiere dejar. Paloma Restrepo Hernández tenía solo 10 años, pero sus ojos marrones ya habían visto más sufrimiento del que cualquier otra niña debería conocer. Vivía con su abuela, María Elena, en una pequeña casa de 2 habitaciones en la colonia Santa Cecilia, una de las zonas más pobres del sur de Guadalajara. El sacerdote de Paloma abandonó a la familia cuando ella tenía 5 años, y su madre, Esperanza, trabajaba desde las 5 de la mañana hasta altas horas de la noche, limpiando oficinas en el centro de la ciudad para cubrir los gastos básicos de la casa. La casa donde Vivian vivía era pequeña, pero estaba llena de amor. Las paredes de concreto sin pintar estaban decoradas con dibujos que Paloma había hecho en la escuela. Flores de colores, arcoíris cruzando cielos azules y familias felices dibujadas por ella. La abuela María Elena, de 73 años, había sido costurera toda su vida, pero la artritis en las manos le impedía trabajar con la misma energía que antes. Aún así, todas las noches la mandaban a coser con su vieja máquina Singer, remendando la ropa de los ancianos por unos pocos pesos que ayudaban a cubrir los gastos semanales. Paloma era una estudiante excepcional. Sus maestros en la escuela primaria Benito Juárez elogiaban constantemente su dedicación, su curiosidad insaciable y su capacidad para resolver problemas matemáticos complejos que desafiaban incluso a niños mayores. Soñaba con ser doctora y estudiar en la Universidad de Guadalajara, pero cada mes le costaba más pagar los útiles escolares básicos. Sus libros estaban desgastados, repartidos entre varios hermanos, y los útiles se compraban a una fracción del precio, sacrificando otras necesidades. «Mija, tienes que estudiar mucho», le decía siempre su abuela mientras él la ayudaba con las tareas bajo la luz, con la única atención puesta en la mesa del comedor. «La educación es lo único a lo que nadie puede renunciar»,
Con el estudio puedes llegar a donde quieras. Paloma absorbía cada palabra como agua en el desierto, sabiendo instintivamente que la educación era su única oportunidad de cambiar no solo su propio destino, sino el de toda su familia. La tarde del 26 de agosto fue particularmente difícil para la familia Restrepo. Esperanza llegó a casa con una noticia devastadora. La empresa de limpieza donde trabaja había perdido varios contratos importantes y estaba a punto de reducir sus horas de trabajo a la mitad, lo que significaba una drástica reducción en sus ingresos. La factura de la luz estaba atrasada, el gas llevaba 3 días sin servicio y la escuela había solicitado una cuota extraordinaria para el próximo Festival de Navegantes. «No sé cómo vamos a hacerlo, mamá», le confesó Esperanza a María Elena mientras Paloma practicaba su tarea de matemáticas, pero en realidad escuchó cada palabra con tristeza. «Ha pasado algo muy malo en el trabajo. Vamos a tener que reducir las horas y tal vez tengamos que buscar otra cosa, pero es muy difícil encontrar trabajo últimamente». Paloma sintió un nudo en la garganta al comprender la gravedad de la situación. Esa semana, su maestra había repartido una circular sobre la matrícula para el siguiente curso escolar. Tenía que pagar la matrícula, comprar uniformes nuevos y una larga lista de útiles que podrían superar el presupuesto de su familia. La niña pasó meses ahorrando dinero tras dinero, ahorrando cada peso que encontraba en la calle o que alguien le daba para pequeños favores. Pero la cantidad que había ahorrado era ridículamente pequeña comparada con lo que necesitaba. Esa noche, mientras su madre y su abuela dormían, Paloma yacía desesperada, contando y contando las monedas oxidadas que guardaba en una lata debajo de la cama. 47 pesos y 5 centavos. Era todo lo que tenía después de meses de privarse de dulces, caminando kilómetros para ahorrarse el pasaje de autobús y ayudar a sus vecinos con los recados. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas cuando supo que no tenía suficiente para comprar un solo libro que necesitaba. El destino, sin embargo, tenía preparado un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. Ricardo decidió dar una vuelta por la ciudad en su Bentley antes de volver a casa. Fue algo que lo abrumó por las difíciles decisiones que tuvo que tomar. Aunque solía limitarse a las zonas más prósperas de Guadalajara, los barrios del oeste, los desarrollos residenciales de lujo, los centros comerciales donde se sentía cómodo y en control. Pero era demasiado tarde para que el impulso cambiara de rumbo. Quizás fue la conversación con su cardiólogo, o quizás la persistente sensación de vacío que experimentaba últimamente a pesar de todo su éxito financiero. Ricardo condujo su coche hacia el sur, entrando por primera vez en décadas en los barrios obreros que había evitado cuidadosamente durante su carrera empresarial. Las diferencias eran notables. Las calles se estrechaban, el pavimento se agrietaba y desaparecía en algunos tramos. Las casas se apiñaban como si compitieran por cada metro cuadrado de terreno. Los niños jugaban al fútbol en callejones polvorientos con globos desinflados. Las mujeres colgaban la ropa en tiendas de campaña improvisadas entre las ventanas. Y los pequeños comercios vendían productos básicos en espacios no mayores que sus locales principales. Ricardo aminoró el paso, fascinado por este mundo que existía a pocos kilómetros de su Torre de Marfil, pero el resultado era completamente desconocido. Su elegida solía pedir el día libre, y estaba solo, sin la barrera de empleados que solía separarlo del contacto directo con la realidad del ayuntamiento tapatío. Fue entonces cuando el fuego empezó a hervir. Paloma caminaba lentamente por la avenida Santa Cecilia, cargando una mochila que parecía demasiado pesada para su pequeño cuerpo de 10 años. Vestía un uniforme escolar desgastado, pero impecablemente limpio.
zapatos negros planchados varias veces y pantalones blancos con pequeños rayones que delataban el cuidado meticuloso de alguien que no permitía que nada se desperdiciara. Pero no fue su apariencia lo que llamó la atención de Ricardo. Fueron las lágrimas que rodaban silenciosamente por sus mejillas mientras caminaba cabizbaja, como si cargara con el peso del mundo entero. El empresario estacionó su vehículo a pocos metros, pero la chica pareció no notarlo. Estaba completamente absorto en su dolor, murmurando palabras que Ricardo no podía oír desde el interior de su Bentley. Algo en esa imagen lo conmovió profundamente. La soledad de esa pequeña figura contrastando con la opulencia de su auto, la genuina tristeza de alguien que lidia con problemas reales frente a las preocupaciones abstractas de balances financieros y ganancias que había albergado la noche anterior. Ricardo se bajó del coche y caminó hacia ella con paso cauteloso, sin saber qué decidir ni cómo acercarse. No tenías experiencia hablando con niños, sobre todo con niños de un mundo tan diferente al tuyo. Tu infancia transcurrió en colegios privados, casas con enormes jardines y vacaciones en resorts exclusivos. Nunca tuve que preocuparme por el dinero, nunca experimenté la angustia de no poder pagar algo tan básico como la educación. «Disculpa, niña», dijo en voz baja, cuando estaba a pocos metros de ella. «¿Estás bien? ¿Te has perdido?» Paloma levantó la vista, sobresaltada por la voz de una desconocida. Sus ojos rojos como el suelo, se encontraron con los de Ricardo, y por un instante guardaron silencio, observándose. Era un hombre apuesto, elegantemente vestido con un traje que probablemente costaba más que los ingresos anuales de su familia. Vio a una chica cuya mirada reflejaba una mezcla de tristeza, determinación y una sabiduría prematura que lo habría desarmado por completo. «No estoy perdida, señor», respondió Paloma con la cortesía que le había enseñado su abuela, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Yo solo estaba pensando». «¿Pensando en qué?», preguntó Ricardo, genuinamente curioso. Había algo en esta chica que lo intrigaba, algo auténtico y real que contrastaba drásticamente con las interacciones superficiales que dominaban su vida diaria. Paloma lo miró fijamente un buen rato, considerando si podía confiar en ese elegante desconocido que había aparecido de la nada. Finalmente, las palabras brotaron de sus labios con la brutal honestidad de la infancia. «Pensaba que quizá no pueda seguir estudiando el año que viene, y eso me asusta mucho, porque solo quiero estudiar. Es lo único que quiero en la vida». Las palabras le dieron a Ricardo un puñetazo en el estómago. La sencillez y sinceridad de esta confesión lo desarmaron por completo. Allí estaba una niña de 10 años, cuyo mayor sueño era algo que él había renunciado por quedarse quieto toda su vida, algo que él consideraba un derecho fundamental, pero que para ella representaba una montaña aparentemente imposible de escalar. «¿Por qué no puedes seguir estudiando?», preguntó, aunque una parte de él intuía la respuesta. «Porque cuesta mucho dinero», respondió Paloma con la honestidad de quien ha aprendido a afrontar la dura realidad hace mucho tiempo. «Mi mamá trabaja muchísimo, pero apenas alcanza para la comida y la renta. No tenemos para libros, uniformes nuevos, ni colegiaturas. Y he estado ahorrando, pero…» Se le quebró la voz. «Solo tengo 47 pesos y 50 centavos. No me alcanza ni para un libro». Ricardo se quedó sin palabras. 47 pesos y 5 centavos. Gastó más que eso en una sola copa de vino en los restaurantes a los que solía ir. Era menos que el costo de llenar el tanque de gasolina de cualquiera de sus autos. Y sin embargo, para esta chica, representaba meses de sacrificio, de esperanza, de sueños cuidadosamente ahorrados, dinero tras dinero. «Solo quiero estudiar», repitió Paloma, y esta vez las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. «No pido juguetes, ni ropa bonita,
ni ir a lugares elegantes como otros niños. Solo quiero ir contigo a la escuela, aprender cosas nuevas, tal vez algún día ser médico para ayudar a mi abuela cuando le duelan las manos. Pero si no puedo estudiar... Su voz se desvaneció en un sol silencioso. Esas 5 palabras, solo quiero estudiar, resonaron en el alma de Ricardo como ningún discurso motivacional de sus asesores, ningún informe financiero de sus contadores, ninguna estrategia de crecimiento de sus asesores lo había hecho jamás. En ese momento, todas sus preocupaciones sobre los márgenes de beneficio, la desesperación y la optimización de recursos se volvieron triviales y vacías. Si le contara lo que estaba considerando, comprendería la diferencia fundamental entre tener y no tener. No se trataba solo de dinero, sino de oportunidades, esperanza, la postura fundamental de soñar con un futuro mejor. Esta chica representaba algo que había perdido en su camino hacia el éxito financiero, una pasión pura y genuina por el conocimiento, un deseo auténtico de crecer y contribuir al mundo de forma positiva. ¿Cómo se llama?, preguntó Ricardo, con la voz notablemente más suave que hacía unos minutos. Paloma, respondió ella, limpiándose la nariz con una servilleta pequeña que sacó de su mochila. Paloma Restrepo Hernández. Paloma, repitió, como si estuvieras estudiando de memoria su nombre, todo lo que representaba. Es un nombre muy bonito. ¿Qué sabes? Ella asintió tímidamente. Mi abuela me contó que las palomas traían mensajes de esperanza a lugares lejanos. Ricardo sintió una oleada de energía recorriendo su espada. ¿Cuándo fue la última vez que pensé en la esperanza como algo real y tangible? ¿Cuándo fue la última vez que viste el mundo a través de los ojos de alguien que aún creaba la posibilidad del cambio, de la mejora, de sueños que podían hacerse realidad con trabajo duro y determinación? Paloma, dijo finalmente, me gustaría conocer a tu familia. ¿Crees que estarías dispuesta a hablar con mi amiga? La niña lo miró con curiosidad y un toque de cautela. A su abuela siempre le habían enseñado a desconfiar de los desconocidos, pero había algo en este hombre que no parecía peligroso. Quizás fuera la sinceridad en su mirada o la forma en que la había escuchado atentamente, sin prisas ni condescendencia. ¿Por qué quiero hablar con mi familia?, preguntó la prudencia de una niña que aprendió que los adultos no siempre tienen buenas intenciones. Ricardo sabía que no tenía una respuesta clara a esa pregunta. No sabía exactamente qué quería hacer o decir, solo que algo fundamental había cambiado en esos últimos minutos. La conversación con esa chica tocó algo profundo en él, algo que había permanecido latente durante décadas de centrarse exclusivamente en el crecimiento financiero y el éxito empresarial. La verdad, Paloma, no estoy del todo seguro, admitió con una vulnerabilidad que lo sorprendió. Solo sé que tengo cosas muy importantes en qué pensar, y me gustaría saber cómo vives, cómo es tu familia, qué necesitas hacer para seguir estudiando. Paloma estudió un momento más y luego asintió lentamente. Mi casa está a 3 cuadras, pero ¿estás segura de que quieres venir? No es una casa como las que probablemente hayas visto. El ingenio y la honestidad de la chica conmovieron profundamente a Ricardo. Paloma, creo que tu casa es justo el lugar que necesitas ver. Mientras caminaban juntos por las calles adoquinadas de Santa Cecilia, Ricardo observaba todo con nuevos ojos. Los pequeños comerciantes familiares que vendían tortillas recibían hechas. Las mujeres charlaban en los portales mientras veían jugar a los niños. Los adolescentes ayudaban a sus padres a cargar cargas pesadas. La música de una banda que sonaba en una radio lejana se mezclaba con el sonido de los vendedores ambulantes ofreciendo sus productos. Este era un mundo lleno de vida, de auténticas conexiones humanas, de comunidad. Era ruidoso, caótico,
imperfecto, pero también auténtico, como nunca lo había sido su vida estéril y controlada en los rascacielos. Aquí, la gente se conocía por su nombre, se ayudaba en los momentos difíciles, compartiendo lo poco que tenían con quienes tenían al menos un poco. «Allá es mi casa», dijo Paloma, señalando un modesto edificio de hormigón pintado de azul cielo, con una pequeña entrada adornada con macetas llenas de geranios rojos que algunos cuidaban con mucho cariño. «Mi abuela decía que las flores embellecen cualquier lugar, pero no tenemos mucho dinero para otras cosas». Ricardo se dedicó a la fachada de la casa, observando los detalles de la dignidad que se mantenía a pesar de las limitaciones económicas. Las ventanas impecablemente limpias, el pequeño y cuidado jardín, la puerta de madera recién pintada con una brocha meticulosa, aunque no uniforme. Esta familia pobre tenía algo que muchos ricos habían perdido: el orgullo genuino y el cuidado de su espacio, por pequeño que fuera. «¿Paloma? ¿Has orinado?», se escuchó en la voz de una alcaldesa del campo. «Sí, abuela, y traeré a alguien que quiera conocerlos», respondió Paloma, todavía un poco nerviosa por la inusual situación. María Elena apareció en la puerta, limpiándose las manos en un diente que había tenido días buenos, pero que estaba meticulosamente limpio. Era una mujer menuda, de 73 años, con el pelo blanco cortado hacia atrás en un solo mes y ojos marrones que irradiaban sabiduría y cansancio a la vez. Sus manos artríticas delataban décadas de duro trabajo, pero su postura erguida y su mirada directa transmitían una dignidad inquebrantable. «Buenas tardes, señora», dijo Ricardo, quitándose instintivamente un sombrero que no llevaba puesto, un gesto de respeto automático ante la presencia de esta mujer que destilaba una clase y una elegancia natural que nadie podía comprar. María Elena observó al elegante desconocido que acompañaba a su nieta. Era lo suficientemente perspicaz como para reconocer la diferencia entre los ricos y los ricos de espíritu, y había algo en este hombre que la intrigaba. No parecía mostrar la arrogancia propia de los poderosos, sino más bien una especie de búsqueda, como si estuviera perdido y orgulloso de encontrar algo importante en su nieta. «Buenas tardes», respondió con la cortesía formal pero cautelosa de quien ha aprendido a proteger a su familia. «¿En qué podemos ayudarle?» «Me llamo Ricardo Mendoza», dijo, omitiendo deliberadamente sus cargos profesionales o posición social. «Usted y su nieta tuvieron una conversación muy importante hace unos minutos, y ella me invitó a conocer a su familia. Espero que no le moleste la intromisión». En ese momento, Esperanza dejó de trabajar, cargando sus bolsos y sintiéndose cansada tras pasar horas limpiando oficinas en el centro de la ciudad. Se detuvo bruscamente al ver al elegante desconocido hablando con su madre y su hija en la entrada de su casa. «¿Mamá? ¿Paloma?», preguntó con una mezcla de preocupación y confusión. «¿Estás bien?» «Mami, este hombre me encontró llorando en la calle», explicó Paloma rápidamente. «Le conté sobre la escuela y quiere hablar con nosotros». Esperanza sintió un nudo en el estómago. ¿Qué había pasado? ¿Su hija lloraba en la calle? La invasión inmediata era la culpable. Estaba tan preocupado por trabajar y generar ingresos que, como antes, no prestó suficiente atención a las preocupaciones emocionales de Paloma. Ricardo notó la tensión y se apresuró a tranquilizar a la madre. «Señora, su hija está perfectamente bien. Solo estaba preocupada por continuar sus estudios el año que viene, y estoy muy convencido de su dedicación a la educación. Me gustaría hablar con usted, si me lo permite». Las tres mujeres intercambiaron miradas. María Elena, con sus años de sabiduría, fue la primera en hablar. «¿Por qué no se hace? Podemos jugar adentro. No tenemos mucho que ofrecer, pero siempre hay café para una visita». El interior de la casa era pequeño pero acogedor. La sala y el comedor,
Compartían el mismo espacio, amueblados con sillones cuidadosamente tapizados para disimular el desgaste del paso del tiempo. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares de los momentos más importantes de la infancia. Paloma en diferentes etapas de su infancia, graduaciones de primaria, celebraciones de cumpleaños modestas, pero llenas de niños auténticos. Lo que más impresionó a Ricardo fue el rincón dedicado íntegramente a los estudios de Paloma. Una pequeña mesa con libros cuidadosamente apilados, papeles cubiertos con papel de regalo reciclado, lápices afilados hasta el punto de ser casi pequeños trozos de madera y un diccionario tan desgastado que las páginas estaban amarillentas y algunas estaban unidas con cinta adhesiva. «Ese es el futuro consultorio médico», dijo María Elena con evidente orgullo, al notar cómo Ricardo observaba el área de estudio. «Paloma ha hecho todas sus tareas desde que aprendió a escribir. Nunca te dice que estudió. Se sienta sola allí todas las tardes». Ricardo se sintió profundamente conmovido. En su casa había una enorme biblioteca que rara vez se usaba, oficinas equipadas con la última tecnología y espacios de trabajo que costaban más de lo que esta familia gastaba en un año entero. Y sin embargo, este pequeño rincón irradiaba más propósito educativo y pasión por el aprendizaje que cualquier otra cosa en su mansión. «Señora María Elena, señora Esperanza», dijo Ricardo, aceptando la taza de café que le ofrecía con manos temblorosas de nervios. «Su nieta me conmovió esta tarde de una manera inesperada. Me he acostumbrado a su sueño de continuar sus estudios, a sus preocupaciones económicas y a su pasión por aprender». Esperanza bajó la mirada, avergonzada. «¿Alguna vez has oído a tu hija hablar de sus problemas financieros con desconocidos? Señor, le pido disculpas si Paloma lo molestó con nuestros problemas. Los niños a veces no entienden eso». «No, por favor», interrumpió Ricardo con suavidad. «Tu hija no me molestó en absoluto. Al contrario, aprendí algo muy valioso esta tarde. He comprendido por qué la educación es tan importante, por qué vale la pena luchar por ella». María Elena estudió atentamente la lista de visitantes. Había criado a 5 hijos. Había pasado por su casa con todo tipo de personas a lo largo de 7 décadas y había desarrollado un instinto infalible para distinguir entre quienes tenían buenas intenciones y quienes no. Este hombre parecía genuino, pero también parecía estar luchando con algo interno. «¿A qué se dedica, señor Ricardo?», preguntó directamente, con la franqueza de quien no tiene tiempo ni energía para conversaciones superficiales. Ricardo dudó un momento. ¿Cómo podía explicar su mundo de corporaciones, fusiones, adquisiciones e inversiones multimillonarias a esta familia que luchaba por reunir 5 pesos para los libros escolares? ¿Cómo podía describir una vida de absoluto privilegio sin sonar condescendiente ni fuera de lugar? «Soy un hombre de negocios», dijo finalmente, eligiendo la descripción más simple posible. «Trabajo en buenas tierras, construcción, algunas inversiones. Ha tenido mucho éxito económico, pero…» Hizo una pausa explorando su propia honestidad. «Pero pensé que había perdido de vista para qué había servido todo ese éxito». Paloma, que había estado escuchando en silencio desde su silla en la mesa del estudio, se acercó tímidamente. «Señor Ricardo, ¿construía usted casas?» «Sí, Paloma, construyo edificios, casas, centros comerciales. ¿También construís escuelas?» La simple pregunta de la niña impactó a Ricardo como un rayo. En sus 3 años de carrera empresarial, había construido escuelas, complejos de viviendas de lujo, torres corporativas y centros comerciales que generaron millones de dólares en ingresos, pero nunca había construido una sola escuela. Nunca consideró usar su experiencia y recursos para crear espacios educativos, para facilitar el acceso a la educación que niños como Paloma tanto anhelaban. No, Paloma, él nunca construyó escuelas.
admitió, y por primera vez en décadas se sintió avergonzado de una respuesta que estaba dando sobre su trabajo. «¿Podrías construir escuelas si quisieras?», insistió la niña con la curiosidad propia de la infancia. «Sí, creo que puedo», respondió Ricardo, y mientras pronunciaba estas palabras, algo empezó a tomar forma en su mente. Esperanza, que había estado observando la interacción entre su hijo y este extraño empresario, finalmente se armó de valor para abordar la situación directamente. «Señor Ricardo, le agradecemos mucho que haya escuchado a Paloma y que nos haya conocido. Pero no queremos ser una carga para nadie. Somos gente trabajadora, hemos pasado por momentos difíciles y también saldremos adelante de este». La dignidad de la mujer impresionó profundamente a Ricardo. No pedía limusinas ni intentaba avalar su evidente posición económica. Simplemente afirmó que su familia, aunque pobre en recursos materiales, era rica en valores y determinación. «Esperanza», dijo Ricardo, usando su nombre por primera vez. «No te veo como una carga, te veo como una oportunidad». «¿Una oportunidad para qué?», preguntó María Elena, con la natural sospecha de quien ha aprendido que cuando algo es demasiado bueno para ser verdad, suele serlo. Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la calle. Se veían otros niños jugando, otras familias con dificultades similares, otras palomas enjauladas por la situación económica, pero con sueños inmensos. En ese momento decidí que no solo cambiaría la vida de esta familia, sino la tuya. «Una oportunidad para hacer algo que realmente importa», dijo finalmente. «Señora María Elena, señora Esperanza, Paloma, tengo los recursos que necesitan, pero ustedes necesitan algo que yo necesito aún más. Me he inscrito porque vale la pena trabajar, porque vale la pena vivir». Regresó con una determinación que no había sentido en años. «Quiero proponer algo. No es caridad, es una colaboración. Cubriré todos los gastos educativos de Paloma, no solo este año hasta que termine la universidad, incluyendo libros, uniformes, materiales y, si es necesario, una asignación completa para la carrera de medicina». Las tres mujeres cayeron en un silencio absoluto, procesando palabras que parecían demasiado increíbles para ser reales. «Pero», continuó Ricardo, «el cambio, quiero que Paloma me ayude en algo muy importante». Paloma fue la primera en reaccionar. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero esta vez de incredulidad y alegría, se acercó a Ricardo y lo abrazó con la fuerza de todos sus días de esperanza reprimida. «¿De verdad, señor Ricardo? ¿De verdad podrá seguir estudiando?» Ricardo sintió el abrazo de la niña y por primera vez en décadas también rompió a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de redención, de un propósito renovado, de una conexión humana que sin saberlo había buscado durante años. «En serio, Paloma, puedes estudiar lo que quieras». Esperanza y María Elena se abrazaron, incapaces de comprender del todo lo que oían. Tras años de lucha, sacrificio y noches de preocupación por el futuro de Paloma, parecía que las oraciones silenciosas de una abuela y los sueños de una madre trabajadora finalmente habían sido escuchados. «Pero, señor Ricardo», dijo María Elena con voz temblorosa, «¿por qué? ¿Por qué hace todo esto por nosotros? Ni siquiera nos conoce». Ricardo fue enviado de nuevo, tomando las manos artríticas de la anciana entre las suyas. «Señora María Elena, pasó los últimos 3 años construyendo un imperio financiero, acumulando dinero y ganando poder, pero hasta hoy no sabía para qué servía todo aquello». Su nieta, en 5 minutos de conversación sincera, me enseñó más sobre el valor de la vida que todos los libros de negocios que ha leído. Miró directamente a los ojos de cada una de las 3 mujeres.
No me necesitan, yo las necesito. Necesito comprender lo que significa tener una esperanza real, un propósito genuino, una conexión humana auténtica. Paloma me dio eso esta tarde y ahora quiero devolverlo multiplicado. La transformación ya había comenzado, pero esto era solo el comienzo de un viaje que cambiaría no solo el destino de una chica brillante y su familia luchadora, sino también los corazones de millones de personas que habían perdido su alma en el camino al éxito y la reencontraron en las lágrimas sinceras de alguien que solo quería estudiar. Durante las siguientes semanas, Ricardo Mendoza se convirtió en una presencia constante, pero respetable en la vida de la familia Restrepo. No fue recibido con fanfarrias ni ostentación, sino simplemente como Ricardo, un hombre que encontró una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Canceló los despidos masivos que tenían planeados para diciembre y decidió, en cambio, reinvertir esos fondos en programas educativos para los hijos de sus empleados. La primera manifestación tangible de su compromiso llegó una semana después de este encuentro transformador. Ricardo se presentó en la puerta de la Casa Azul de la colonia Santa Cecilia, no en su Bentley, sino en un auto más modesto, cargando mochilas llenas de libros, uniformes nuevos, útiles escolares de mejor calidad y una computadora portátil para que Paloma pudiera investigar y ampliar sus conocimientos. «Estos no son regalos», explicó con cuidado cuando María Elena expresó su preocupación por aceptar tanto. «Son herramientas de trabajo. Paloma los necesitaba para convertirse en la doctora que quiere ser, y con el tiempo usará todo lo que aprenda para ayudar a otras familias como la suya». Pero la verdadera transformación irá mucho más allá de los recursos materiales. Ricardo comenzó a pasar tiempo de verdad con la familia, aprendiendo de su vida cotidiana, sus dificultades y sus sencillas pero profundas alegrías. Comía con ellos los viernes por la noche, comidas sencillas preparadas por María Elena que sabían mejor que los banquetes de lujo a los que estaban acostumbrados. Escuchó las historias que Paloma inventaba sobre sus muñecas, ayudó a Esperanza con historias familiares y conversó durante horas con María Elena sobre la sabiduría que solo proviene de haber vivido 7 décadas con dignidad a pesar de la adversidad. Estas mujeres forjaron una riqueza diferente, la que nace de las relaciones auténticas, el amor incondicional y la satisfacción de trabajar por algo más grande. Paloma, por su parte, floreció como una flor que finalmente recibió la luz que necesitaba. Con acceso a libros actualizados, materiales de calidad y la tranquilidad de saber que su educación estaba garantizada, su rendimiento académico se disparó aún más. Sus profesores comentaron que nunca habían visto una transformación tan notable en una estudiante, no solo en cuanto a recursos, sino también en confianza, en su capacidad para desempeñarse sin limitaciones. Pero lo más importante fue que la relación entre la chica y el empresario floreció. Paloma se convirtió en la maestra no oficial de Ricardo en las lecciones más importantes de la vida. Aprendió sobre la gratitud genuina, sobre encontrar alegría en las pequeñas cosas, sobre la importancia de ayudar a los demás, incluso cuando se tiene muy poco que ofrecer. «Señor Ricardo», dijo una tarde mientras hacían juntos la tarea de matemáticas, «¿por qué viven tan lejos los ricos y los pobres? ¿Por qué no se conocen mejor?». La pregunta, formulada con la inocencia de un niño de 10 años, impactó profundamente a Ricardo en todas sus reflexiones recientes. Era una pregunta que situaría el dinero en el centro de uno de los mayores problemas de la sociedad: la desconexión entre clases sociales, la forma en que la riqueza puede estar tan cerca como la pobreza. «No lo sé, Paloma», admití con sinceridad. «Creo que es porque es más fácil vivir entre la gente que en grupo.
pero me enseñaste que esta comodidad nos cuesta caro. Nos perdemos de conocer a gente extraordinaria como tu familia. ¿Hay más niños como tú que quieren estudiar pero no pueden?, preguntó, mientras el grupo empezaba a comprender que su situación no era única. Muchos, Paloma, miles de niños. Entonces, ¿podemos ayudar más? Esta pregunta se convirtió en el catalizador de la siguiente fase de la transformación de Ricardo. Trabajando con Paloma como su consultora sobre las necesidades reales de los niños de familias de clase trabajadora, comenzó a desarrollar un programa integral de becas educativas. Pero no se trataba solo de dar dinero. Aprendió de la familia Restrepo que la dignidad era tan importante como los recursos. El programa se estructuró como un sistema de intercambio de conocimientos. Los niños no solo recibieron apoyo económico para su educación, sino que también participaron en programas donde compartieron sus experiencias, perspectivas y sueños con otros niños de diferentes estratos socioeconómicos. La idea era crear puentes entre mundos que tradicionalmente no se conectaban. Ricardo utilizó su red de contactos comerciales e influencia económica de una manera completamente distinta a la anterior. En lugar de buscar únicamente la máxima rentabilidad financiera, comenzó a evaluar sus inversiones en función de su impacto social. Forjó alianzas con universidades públicas, creó centros educativos en comunidades obreras y estableció un fondo de becas que crecería continuamente para garantizar que las futuras generaciones de Palomas pudieran alcanzar el éxito que sus sueños les permitieran. 6 meses después de este encuentro transformador, Ricardo habló ante el público en el evento anual de su corporación. Un evento que tradicionalmente se centraba exclusivamente en presentar los resultados financieros del año. Pero esta vez, el discurso sería completamente diferente. Durante 30 años, comenzó, mirando a los accionistas, empleados y socios comerciales que llenaban el lujoso auditorio, midió el éxito únicamente en términos de crecimiento económico, ganancias y revalorización de activos. Al reportar cifras impresionantes año tras año, construimos un imperio financiero que cualquier corporación envidiaría. Hice una pausa, buscando entre el público la lista familiar que más me importaba. Allí estaba Paloma, sentada en primera fila con su madre y su abuela, vestida con un vestido nuevo pero sencillo, con los ojos brillantes de orgullo y emoción al ver a su mentor en su elemento profesional. Pero hace 6 meses, continuó Ricardo, me dijo que había estado haciendo las cosas mal. Una niña de 10 años me enseñó que el verdadero éxito no se pierde en el peso acumulado, ni en vidas transformadas, en oportunidades creadas, en esperanzas convertidas en realidad. Un murmullo de sorpresa llenó el auditorio. Esta no era la clase de idioma que los asistentes esperaban escuchar en una reunión corporativa. «Quiero presentarte a Paloma Restrepo Hernández», dijo Ricardo, extendiendo la mano hacia la niña. Fue médica y salvó vidas, pero antes de eso salvaste una vida, la mía. Paloma se sentía ronca, pero se portaba con la gracia y dignidad que había heredado de su abuela, saludando tímidamente al público que la observaba con curiosidad y en muchos casos con emoción inesperada. Paloma me enseñó que cuando alguien dice «solo quiero estudiar» con lágrimas en los ojos, no está pidiendo cariño, está ofreciendo una oportunidad. La oportunidad de invertir en el futuro más rentable que existe. Una mente brillante y un corazón noble, dispuesto a trabajar duro para hacer del mundo un lugar mejor. Ricardo procedió a presentar las cifras del nuevo programa de becas, los centros educativos en construcción, las alianzas con universidades y el impacto promedio que ha visto en las comunidades. Pero lo que más impactó a la audiencia no fueron las cifras, sino su genuina pasión por lo que hablaba en esta nueva etapa de su vida empresarial.
Este año, por primera vez en la historia de nuestra corporación, mediremos nuestro éxito sobre el terreno no solo por lo que ganemos, sino también por cuántas aves ayudemos a volar. La ovación fue ensordecedora, pero Ricardo solo pudo ver la reacción de 3 mujeres en la primera fila. María Elena tenía lágrimas corriendo por sus arrugadas mejillas. Esperanza aplaudió con una sonrisa que le iluminó el rostro, y Paloma lo observó con una mezcla de orgullo, gratitud y algo más profundo. La satisfacción de saber que sus lágrimas de aquella tarde de diciembre habían sembrado una semilla que ahora florecía de maneras que jamás imaginaron. Luego del evento, mientras la familia Restrepo se dirigía a las oficinas corporativas de Ricardo, Paloma hizo un comentario que capturó perfectamente la transformación que se había producido en todos ellos. «Señor Ricardo», dijo mientras miraba desde las ventanas del último piso y de los 5 pisos la ciudad de Guadalajara que se extendía hasta el horizonte. «Desde aquí arriba se ve muy diferente a mi casa. Pero ahora que usted ha estado en mi casa y yo he estado aquí arriba, creo que ambos podemos ver el mundo entero». Ricardo lo abrazó, sabiendo que esta niña de 10 años había articulado una verdad profunda sobre la importancia de las perspectivas múltiples, sobre cómo la verdadera sabiduría proviene de comprender tanto las alturas como las profundidades de la experiencia humana. Un año después, la transformación era evidente para cualquiera que conociera la historia. Paloma no solo mantuvo su excelencia académica, sino que también se convirtió en una líder entre sus compañeros, organizando grupos de estudio y ayudando a otros niños con desafíos similares. Sus estudios de doctorado se ampliaron. Ahora se especializaría en medicina familiar y volvería a trabajar en comunidades como la suya, cerrando el círculo de apoyo y oportunidades. Esperanza pudo reducir su jornada laboral gracias a una valiosa capacitación que Ricardo le organizó. Estudiaba administración de empresas por las tardes, con el objetivo de promover algunos de los programas educativos surgidos de la iniciativa original. Su transformación personal fue tan notable como la de su hija. La mujer agotada y preocupada se convirtió en una líder comunitaria segura de sí misma. María Elena, a sus 74 años, encontró un nuevo propósito. Se convirtió en coordinadora informal de las abuelas del programa, organizando círculos de apoyo donde las mujeres mayores compartían experiencias y se ayudaban mutuamente a afrontar las nuevas oportunidades que se abrían para sus familias. Su artritis no ha mejorado, pero su espíritu parece haber rejuvenecido con cada año que pasa. Ricardo, por su parte, descubrió que el éxito más satisfactorio de su vida no se medía en los estados financieros trimestrales de sus empresas, sino en las cartas que recibía mensualmente de niños y familias cuyas vidas habían sido transformadas por el programa de becas. Aprendí los nombres de cada uno de los 247 chicos que he conocido, sus sueños individuales, sus personalidades y su progreso académico. Su salud cardíaca mejoró significativamente. Los médicos atribuyeron la mejoría tanto a la reducción del estrés como a un cambio en su perspectiva de la vida. Cuando el trabajo tiene un propósito más profundo que el beneficio personal, el corazón parece desacelerar con mayor facilidad y satisfacción. Una tarde de diciembre, exactamente un año después de su primer encuentro, Ricardo regresó a la avenida Santa Cecilia. Esta vez, no condujo sin rumbo fijo, sino específicamente a la inauguración del primer centro educativo construido como parte del programa Palomas en Vuelo, como él mismo había bautizado la iniciativa. El centro era hermoso y funcional.
Salones amplios y luminosos, una biblioteca bien surtida, laboratorios de ciencias básicas, computadoras modernas pero robustas, y espacios verdes donde los niños podían jugar y relajarse. Pero lo más importante es que fue diseñado en consulta con la comunidad, incorporando las necesidades reales expresadas por sacerdotes, maestros y estudiantes locales. Paloma, ahora una vez al año y con la confianza que irradiaba desde dentro, fue quien cortó la lista inaugural. En su breve discurso pronunció unas palabras que quedarían grabadas para siempre en el corazón de Ricardo. Ha pasado un año, solo quiero estudiar. Gracias al Señor, Ricardo y a todos ustedes. Ahora sé que no podré estudiar solo, pero también podré ayudar a otros niños a estudiar. Aprender es como un regalo que se multiplica al compararlo. Mientras observaba a Paloma hablar con la naturalidad y sabiduría de alguien que ha madurado, no solo con los años, sino también con la experiencia, Ricardo reflexionó sobre todo lo que había cambiado. Uno no se despierta cada mañana pensando solo en maximizar sus ganancias. Se despierta pensando en maximizar el potencial humano, en crear oportunidades, en tender puentes entre mundos que no se conocen. Sus otros amigos emprendedores inicialmente pensaron que estaban atravesando una crisis de la mediana edad. Algunos expresaron preocupación por lo que resultaron ser decisiones financieras irracionales. Pero los resultados hablaron por sí solos. Su empresa, recién fundada, mantuvo su rentabilidad, pero atrajo a nuevos inversores interesados específicamente en modelos de negocio con impacto social. Al parecer, también fue positivo para el negocio. Lo más importante es que Ricardo logró recuperar algo que no sabía que había perdido: la capacidad de sorprenderse, de conmoverse genuinamente con los logros de los demás, de encontrar alegría en las cosas sencillas. Las escenas de verano con la familia Restrepo fueron lo más destacado de su semana, más esperadas y valoradas que cualquier reunión de negocios o evento social de su círculo anterior. En la celebración posterior a la inauguración, mientras observaba a Paloma enseñando a otros niños a usar las nuevas computadoras, María Elena golpeó a Ricardo con el hijo que ella sabía que había aprendido a valorar tanto. «Señor Ricardo», dijo, «¿sabe lo que me preguntó el primer día que nos visitó? Me pregunté por qué nos hacían esto, por qué nos ayudábamos sin saberlo». Ricardo asintió, grabando perfectamente aquella primera conversación llena de nerviosismo mutuo y cautelosa esperanza. «Ahora quiero hacerte la misma pregunta al revés», continuó el anciano. «¿Por qué estamos contigo? ¿Por qué nos ayudamos sin conocerte?» Ricardo la miró confundido. «Señora María Elena, usted no hizo nada por mí. Yo estaba bastante». «No, querida», la interrumpió suavemente. «Te dijimos algo que necesitabas más que nada. Te dimos una razón para usar tu corazón, además de tu cabeza. Te dimos una familia que te quiere no por lo que tienes, sino por quien eres. Te dijimos un propósito que durará más que cualquier cantidad de dinero». Ricardo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. En todo su análisis de la transformación que había experimentado, nunca había considerado del todo cómo esta humilde familia le había dado tanto como él les había dado a ellos. «Nos recibió en nuestras vidas como un regalo, señor Ricardo, pero también nos legamos a su tierra como un regalo. Esto se llama destino, y cuando el destino quiere que dos mundos se encuentren, sin importar las diferencias, encontrar la manera de ayudarse mutuamente». Las palabras de María Elena resonaron profundamente en Ricardo, quien finalmente comprendió la completa reciprocidad de lo sucedido durante este año transformador. No fue un acto unilateral de caridad, sino un genuino intercambio de obras. Él había brindado recursos económicos y oportunidades, pero ellos le habían brindado algo infinitamente más valioso:
una conexión humana auténtica, con un propósito genuino y una familia que lo ama incondicionalmente. 5 años después, Paloma Restrepo Hernández se graduó como la estudiante más destacada de su programa, con una beca completa para estudiar medicina en la Universidad de Guadalajara. En su discurso de despedida, habló sobre cómo "yo solo quiero estudiar" se convirtió en "nosotros podemos estudiar", y cómo los sueños individuales, bien alimentados, tienen el poder de transformar comunidades enteras. Ricardo, ahora de 67 años, se sentó en primera fila con Esperanza y María Elena, observando con orgullo paternal cómo el joven cambió el rumbo de su vida con 5 sencillas palabras pronunciadas entre lágrimas en una calle de Guadalajara. El programa Palomas en Vuelo creció hasta beneficiar a más de 1000 familias e inspiró iniciativas similares en otras ciudades de México. Durante la recepción después de la graduación, Paloma le dirigió a Ricardo una expresión seria que él había aprendido a reconocer. Era la misma expresión que usaba cuando estaba a punto de decir algo particularmente importante o profundo. «Señor Ricardo», empezó, y notó que ya había muerto y era un joven maduro. Hoy lo llamaba con el mismo respeto formal que cuando tenía 10 años. «Quiero decirle algo que nunca le he dicho». Ricardo la miró con total atención, como siempre lo hacía cuando Paloma tenía algo que decir. «Esa tarde, cuando me encontré llorando en la calle, no era el único preocupado por no poder estudiar. También sentía asco», confesó el joven. «Me daba asco Dios, el mundo, la injusticia de que algunos niños lo superaran todo sin esforzarse, mientras que otros se esforzaban tanto y no podían acceder a lo básico». Ricardo asintió, comprendiendo plenamente la frustración que tenía sentido para una niña de 10 años al enfrentarse a la cruel realidad de la desigualdad económica. «Pero cuando detuviste tu coche y me preguntaste qué había pasado y escuchaste mi respuesta, me di cuenta de algo muy importante. La diferencia no era tener dinero o no tenerlo. La diferencia era tener a alguien que creyera en ti lo suficiente como para ayudarte». Paloma tomó las manos de Ricardo entre las suyas, un gesto que él había hecho cientos de veces durante los últimos 7 años. Pero esta vez tenía un peso emocional diferente. «Me enseñaste que los sueños no son solo para los ricos. Me di cuenta de que cuando alguien con recursos conoce a alguien con sueños, pueden crear algo más grande de lo que cualquiera de ellos podría lograr solo». Ricardo sintió la misma emoción que vivió este primer año de abrazos hace 7 años, pero multiplicada por todos los momentos compartidos, todas las lecciones aprendidas mutuamente, todos los sueños hechos realidad. «Paloma», dijo con voz un poco tempestuosa, «me enseñas algo aún más importante, que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que puedes dar. Y lo que puedes dar no siempre es dinero. A veces es esperanza, a veces es amor, a veces es simplemente la oportunidad de plasmar lo que significa ser humano». En ese momento, al abrazarse en medio de la celebración, ambos comprendieron que habían completado un ciclo perfecto. La chica que solo quería estudiar se convirtió en una joven que no estudió sola, sino que transformó la vida de quienes la rodeaban. El millón que había perdido su propósito se convirtió en un hombre que encontró la verdadera definición del éxito. En años recientes, tras este encuentro transformador, la doctora Paloma Restrepo Hernández regresó al barrio de Santa Cecilia para abrir la clínica médica comunitaria que había sido su sueño de infancia. Ricardo, ahora de 72 años, estuvo allí para acompañarla en la lista de espera, pero esta vez fue Paloma quien impulsó el proyecto y quien la apoyó. María Elena, de 83 años, se sentó en primera fila en silla de ruedas, pero con la misma mirada brillante y la misma sonrisa cómplice de siempre. Su artritis progresó,
pero su espíritu se mantuvo inquebrantable. Esperanza, ahora administradora regional de programas educativos, completó su licenciatura y se convirtió en una líder respetada en su comunidad. En su discurso inaugural, la Doctora Paloma reflexionó sobre el camino recorrido hasta ese momento. Hace 15 años, una niña de 10 años lloró en esta misma calle porque pensó que nunca podría estudiar. Hoy, esa niña es médica y está abriendo una clínica para servir a su comunidad. Pero lo más importante no es lo que leo, sino lo que hemos logrado juntos. Se dirigió al auditorio, donde se sentaron décadas de jóvenes que se beneficiaron del programa Palomas en Vuelo. Universitarios, técnicos, jóvenes profesionales, todos ellos representando sueños que se hicieron realidad gracias a la creencia de que la educación puede romper cualquier barrera. Cuando dije, solo quiero estudiar, no sabía que esas palabras cambiarían no solo mi vida, sino también la de tantas personas. Aprendí que los sueños son contagiosos, que la esperanza se multiplica al compararla, y que nunca sabemos cómo una lágrima sincera puede tocar el corazón de la persona exacta que necesitamos conocer. Ricardo, al mirar a la mujer que se había convertido en su pequeña Paloma, sintió una profunda y completa satisfacción. Su corazón, que los médicos predijeron que se debilitaría con la edad, se sentía más fuerte que nunca. Había descubierto el secreto de la longevidad emocional, vivir para algo más grande que él mismo. Después de la ceremonia, mientras caminaban juntos por las mismas calles donde se conocieron, Paloma y Ricardo se detuvieron en el mismo lugar donde se conocieron. Alguien había colocado una pequeña placa conmemorativa en la esquina que simplemente decía: «Aquí comenzó un sueño que cambió muchas vidas». ¿Sabe qué es lo más asombroso de todo esto, señor Ricardo?, preguntó Paloma, ahora una mujer de venas grises, pero en momentos como estos se convertía en un sonar como la niña curiosa que había sido. «Dímelo, doctora Paloma», respondió Ricardo, deleitándose en usar su título profesional. «Lo asombroso es que creías que me estabas salvando a mí mismo y creías que me estabas salvando a mí, pero en realidad nos estamos salvando mutuamente. Y al salvarnos mutuamente, salvamos también a muchas otras personas». Ricardo asintió, comprendiendo la profundidad filosófica de esta observación. En tu búsqueda de riqueza material, encontraste riqueza espiritual. En la búsqueda de educación de Paloma, ella encontró sabiduría para la vida, y en el proceso, ambos descubrieron que la auténtica transformación personal solo ocurre cuando se transforman en transformación comunitaria. Esa noche, mientras comían en la Casa Azul de la colonia Santa Cecilia, una tradición que se guardaba religiosamente desde hacía años, María Elena levantó su jarrón de agua con manos temblorosas pero firmes. «Quiero brindar», anunció con voz clara, «por las lágrimas que se convierten en sonrisas, por las palabras que cambian destinos, por los encuentros que parecen casuales pero son milagros, y por las familias que se forman no por la sangre, sino por el amor». Todos alzaron sus vasos. Ricardo, Paloma, Esperanza y varios de los jóvenes beneficiarios del programa que se convirtieron en una parte extendida de esta familia poco convencional. Y sobre todo, continuó la anciana, mirando directamente a los ojos de Ricardo y luego a Paloma, por recordarnos que cuando alguien dice «solo quiero estudiar», en realidad está diciendo «quiero cambiar el mundo, pero necesito ayuda para empezar». El brindis se convirtió en un abrazo grupal, una mezcla de generaciones, clases sociales y sueños cumplidos que se fundieron en una sola verdad,
que el amor auténtico y la oportunidad genuina pueden transformar cualquier realidad, por imposible que sea detenerse en el principio. Al caer la noche sobre Guadalajara, Ricardo reflexionó sobre el extraordinario viaje que había comenzado con las 5 palabras emotivas de una niña de 10 años. He aprendido que la verdadera filantropía no se trata de ir de abajo hacia arriba, sino de reconocer que todos tenemos algo valioso que ofrecer, que la educación es la llave que abre todas las puertas, pero el amor es lo que nos da la valentía para cruzarlas. Solo quiero estudiar se convirtió en podemos lograr cualquier cosa si nos apoyamos mutuamente. Y en este proceso de transformación mutua, 1 millón de personas encontraron su corazón, una niña encontró su destino y una comunidad entera encontró su esperanza. La historia ha demostrado que los milagros más poderosos no vienen del cielo, sino que se encuentran entre un corazón generoso y un sueño genuino, entre alguien que puede ayudar y alguien que merece ser ayudado, entre lágrimas honestas y oídos que no quieren escuchar. Y así, en las llamadas de Guadalajara, una simple frase se convirtió en un legado que duraría para siempre, que nunca sabemos cuándo nuestras palabras más sinceras pueden cambiar no solo nuestra propia vida, sino la vida de alguien más, y al cambiar esa vida, cambiar el mundo entero.